Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades de Chachicux, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Dando continuidad a lo que vimos anteriormente sobre las dimensiones de un ser humano con pensamiento planetario, es decir, de un Yachachicux, damos inicio a la primera dimensión, causa. Dentro de esta dimensión causa, y nosotros tenemos varias interacciones o elementos, y vamos a dar pie en este conversatorio a lo que es cosmos, planeta y genética. Tenemos a nuestros invitados, o ustedes ya nos conocen, Armando y Jorge, están en la sala, bienvenidos. Y vamos a dar inicio a lo que sería este conversatorio. En algún momento de la vida nos hemos preguntado, ¿cuál es nuestro origen? ¿Qué interacciones extraordinarias dieron pie a la existencia de lo vivo? ¿Será que las respuestas las encontramos en explosiones cósmicas, en el creacionismo, en extraterrestres, en las paridades? ¿Debe asimilarse la vida contextualizándola desde lo magnánimo o desde lo celular? ¿Y cuándo apareció? ¿Cómo se fue configurando la especie humana? ¿Cómo se dispersó por el planeta? ¿Cómo la prehistoria dio pie al aparecimiento de sociedades humanas? ¿Cuáles son las primeras comprensiones que nos empujan a crear que un entramado caótico de elementos surgió la armonía como mecanismo de equilibrio para los ecosistemas que sostienen a las especies en una comunidad planetaria llamada Tierra? Surgen un montón de preguntas y para eso tenemos a Armando que va a dar inicio a este conversatorio. Armando, bienvenido, adelante. Gracias, Marlene. Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes con todos. Acaba de poner una serie de dimensiones, una serie de interacciones, una serie de elementos, como lo queramos llamar, en su introducción, Marlene, que nos conduce precisamente a reflexionar esto de qué es el Yachachicux, que fue del conversatorio inicial que nosotros habíamos mantenido. Permítame comenzar con una frase de Karl Popper, ¿sí? Abro comillas. Personalmente creo que al menos hay un problema que interesa a todos los hombres que piensan, el problema de comprender al mundo, a nosotros mismos y a nuestro conocimiento. Por tanto, que este forma parte del mundo. Cierro comillas, ¿no? Eso manifestó Karl Popper. La ciencia siempre ha tratado desde diferentes aristas o desde diferentes paradigmas o diferentes teorías de explicar los fenómenos de cualquier naturaleza o de cualquier orden, ¿no? Habíamos nosotros dicho que el Yachachicux es aquel que se hace enseñar. Creemos nosotros que es necesario, que estamos en un punto de una, no sé si es una inflexión o una bifurcación de la humanidad que nos conduce precisamente a tratar de entender todo lo que sucede en el aquí y ahora. Sin duda, viene de todo ese recorrido de miles de millones de años que hemos hecho. No nos olvidemos que el universo, ¿sí? el universo se formó, no podríamos decir fue creado, se formó hace más de 14 millones de años. Por lo tanto, para nosotros hablar desde el origen con esta primera triada que hemos propuesto, cosmos, planeta, genética, nosotros debemos estar conscientes de que el cosmos es infinito, así como el conocimiento, pero que de ese recorrido, ¿no es cierto?, de miles de años que tiene el cosmos y esas interacciones que existieron en los diferentes materiales o materias, conformaron lo que hoy conocemos planeta. Y que el planeta, por diferentes situaciones, como usted precisamente lo manifestó, Marlene, estas pueden ser creacionistas, biocentristas, teocentristas, antropocentristas, fueron conformando la parte genética. Es decir, deberíamos entender a esto como un holograma. Un holograma que podríamos nosotros abordarlo desde el tema de la naturaleza planteado por Morán en el método 1.
Recordemos también que la complejidad es uno de los paradigmas o es uno de los pilares donde se sostiene precisamente las teorías del Yachachikucs, ¿no? Entonces, en la naturaleza, miren qué tema más interesante, la naturaleza de la naturaleza, la vida de la vida, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza? Nos hemos preguntado. ¿De dónde viene la naturaleza? Precisamente viene de estos hologramas, ¿no es cierto? Desde cualquier teoría que nosotros, o paradigma que nosotros analicemos. Por lo tanto, como les decía, manifestaba Morán en el Espíritu del Valle, debemos estar, creo yo, convencidos de que los problemas cuya urgencia, cuya emergencia nos ata a las comprensiones de la actualidad, son aquellos en los cuales nos permiten a nosotros despegarnos hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto, despegarnos de una sola forma de pensamiento unidireccional o un pensamiento solamente lineal para considerar en los fondos, ¿no? O en su fondo. Creo yo que nuestros conocimientos siguen estando ocultos mientras no haya precisamente ejercicios como estos que nosotros estábamos reconociendo, porque es vital conocer, ¿sí? Es vital conocer el conocimiento. Por eso se habla de la naturaleza, ¿no? En donde diferentes triadas, como la propuesta, cosmos, planeta, genética, sigan siendo triadas que nos permitan entender algunos pensamientos que por último pueden tratarse de manera invisible, ¿no? Pueden tratarse de manera invisible en esto de los conocimientos, ¿no? Porque hay que estar convencidos de que existen conceptos de los cuales se sirve, ¿no es cierto? De los cuales se sirve la sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad, toda la sociedad, hablo de la sociedad planetaria, ¿no? Y estos lamentablemente a veces han sido mutilados y al ser mutilados han caído inevitablemente en desconocimientos o incomprensiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí habría que preguntarnos, o invito a que nosotros preguntemos, ¿qué significa la triada, o qué relación, más bien dicho, tiene la triada Cosmos, Planeta, Genética? ¿Cuál es su organización? Y a la misma vez, ¿cuál es su complejidad? No nos olvidemos que los debates que nosotros traigamos a colación para comprender lo que es el Yachachikucs, es decir, comprender desde la visión del Yachachikucs el origen, ¿sí? Debe estar entrelazada entre temas holísticos, ¿sí? Temas holísticos. Se me viene al caso, ¿no? Entre la parte física, la parte biológica, la parte antroposociológica del individuo o del ser humano. Todo esto nos conduce a formar, a formar el holograma que estamos proponiendo ahí, ¿no? Entonces, todas las interacciones, todas las interactuaciones nos llevan a pensar que esos son los orígenes del universo, ¿no? Los orígenes del universo con todo lo que le rodea. Sol, planeta, especies, átomos, genes, y todos ellos ancestrales. Por eso dijimos hace un momento 14.000 millones de años, ¿no? Ancestrales y a la misma vez complementarios. Ancestrales y a la misma vez complementarios. Complementarios y concurrentes, asociados, en una asociación indisoluble, porque nosotros no podemos negar que llevamos en el origen, todavía no como seres humanos, sino que llevamos en el origen el imprinting de esos miles de millones de años, ¿no? De esos miles de millones de años. Es por eso que en el paradigma perdido, Edgar Morin nos invita a pensar que
que el universo tiene 14.000 millones de años, la Tierra 5.000 millones, la vida 2.000 millones de años, los vertebrados 600 millones de años, los reptiles 300 millones de años, los mamíferos 200 millones de años, los antropoides 10 millones de años, hasta llegar al Homo sapiens, ¿sí? Hasta llegar al Homo sapiens. Estas formas de hologramas o estas formas de interacciones es lo que precisamente dan origen a las diferentes formas de vida, que cuando entran en una completa armonización, ¿sí? Que cuando entran en una completa armonización, son capaces de conducirnos a equilibrios armónicos, a entendimientos a través de factores devenidos, por ejemplo, desde la autoorganización o desde la autopoiesis, es decir, la capacidad de volver a regenerarnos. Más adelante hemos de hablar de algunos pensamientos filosóficos y de algunas teorías que irán enganchando estos criterios. Gracias, Marlene. Muchas gracias, Armando. Y bien, para continuar, queremos una breve explicación, ¿no? Acerca de justamente lo que usted decía, la triada cosmos, planeta, genética. Tal vez Jorge nos pueda dar algún aporte acerca de esto. Bueno, Marlene, muchas gracias. Gracias, Armando, por la introducción. Miren, en el momento en el cual nosotros planteábamos la idea de generar una interacción con los elementos que se acaba de mencionar, de repente como que queríamos ver al individuo, cualquier tipo de individuo, ¿no? Ver una individualidad, sentir una individualidad que forma parte de un gran holograma. Ustedes saben, ¿no? Un holograma a manera de esas ilustraciones que nos presentan en Marvel, por ejemplo, ¿no? Una serie de puntos, una serie de puntos, una serie de puntos y forman algo. O sea, forman una idea que de repente puede convertirse en una idea muy, muy visible. Y entonces resulta que nosotros dentro de nuestra individualidad empezamos a querer entender todo esto que nos rodea. Y lo primero que hemos hecho nosotros es alzar la vista al cielo, una vez que nos convertimos en seres bípedos. Y cuando alzábamos nuestro órgano, los ojos al cielo, decíamos, ¿y qué hay por allá arriba, no? ¿Sí? Seguramente, si no entendíamos que de repente ese firmamento era una especie de techo que cobijaba el planeta, lo único que decíamos, ¿y qué habrá más allá, no? Es decir, el cosmos es un lugar tan, pero tan infinito, que de repente tratar de entender todo lo que este contiene es algo que se nos ha vuelto harto difícil, inclusive bajo contextos de la ciencia. Pero claro, sí podemos entender en cambio que al interior del cosmos tenemos planetas, tenemos estrellas, tenemos asteroides, tenemos todo eso. Y mucho más podemos entender, ¿sí? Que hay una relación muy estrecha, ¿no? Del individuo con nuestro planeta Tierra. A nuestro planeta si le conocemos, en la medida que podamos conocer, ¿ya? Entonces resulta que en el momento en que visualizamos la relación del planeta con el cosmos, hay algo que se acerca lo más visiblemente posible, ¿no? Para poder tratar de interactuar con él. Y de repente vemos a nuestra estrella que cobija nuestro sistema solar, y vemos al Sol, muy palpable porque lo vemos todos los días. Vemos por acá la Luna, muy palpable, todas las noches. Y resulta que nos hacemos una especie de idea, ¿no? Una especie de idea en interacción. Y mira, planeta Sol, ejemplo. Y sobre eso quisiéramos en este momento tratar de elucubrar algunas ideas. En el momento en que vemos esa relación, deberíamos nosotros aterrizarla, ¿no? Bajo un concepto eminentemente energético. ¿Por qué el energético?
Sabemos que al interior de nuestro planeta, en nuestro núcleo, ¿no? Tenemos nosotros aproximadamente una energía que bordea los 6.000 grados centígrados. Es decir, nuestro planeta está vivo. Hay vida en el planeta. Ese es el primer contexto. Y por ende, al haber vida en el contexto planetario, surgirá la vida en sus diferentes manifestaciones. Vegetales, minerales, ¿no? El tema de los animales. Hay diferentes contextos de vida que a veces nosotros no lo comprendemos, ¿sí? Porque posiblemente le damos la condición de lo vivo a todo aquello que se mueve. Pero hay muchas formas de vida. No solamente es aquello que nosotros alcanzamos a ver dentro de nuestra limitada visión como seres humanos. Desde las condiciones atómicas, también nosotros sabemos que existe vida. Entonces, para guardar esta relación energética, en primera instancia, asimilemos que los 6.000 grados que tiene en el núcleo el planeta Tierra se comparan a los 6.000 grados que eroga el Sol en la parte de su superficie. Y ahí empieza la relación energética, ¿no? Energía que hace que seguramente nuestro planeta comience a lanzar esa figura eclíptica que nosotros la denominamos por ahí analema, y que nace precisamente del sistema de traslación y de rotación del planeta. Y entonces ustedes, en el momento en que vean esto de que el planeta y el Sol empiezan a tener esa relación, seguramente van a encontrar ustedes que se forma algo como lo que están viendo en este momento ahí, ¿no? Una especie de infinito. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿Por qué nosotros asociamos al movimiento del planeta con el Sol? ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia el hecho de que posiblemente, en el momento en que vemos esa relación, ¿sí? Vemos que el planeta se mueve, ¿es verdad? Y que en ese movimiento engendra algo que es bien interesante y que a veces lo hemos destacado bastante por acá, bajo la figura de los pueblos ancestrales andinos. Engendra el tema de los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Entonces, claro, imagínense ustedes cómo nosotros podríamos pensar, ¿no? Que en un nicho ecológico denominado planeta Tierra, que no tenga esta condición de cambios de estaciones, puede existir vida. Bueno, bajo la figura nuestra, bajo la idea nuestra de vida, posiblemente no la imaginemos. Es decir, puede ser simplemente que ese gran movimiento, ¿no? O a ese gran movimiento nosotros le echemos en primera instancia la culpa del aparecimiento de la vida en nuestro planeta. Porque va por ahí, ¿no? Va por ahí el tema. Va cambiando, va apareciendo el verano, que va el otoño, que va el invierno, y así, ¿no? Y empezamos a ver que las condiciones se gestan para que exista una armonía. Y ahí está el primer contexto de armonía, ¿no? Se equilibró y se armonizó esa relación. No pongámosle por ahí también a la luna, ¿no? Y verán que dentro de la condición científica, por ejemplo, cuando dicen que la luna es dentro de su contexto de la fuerza de la gravedad que tiene, es verdad, también nos atrae. ¿Qué significa? Produce oleajes. ¿Qué significa? Produce seguramente erupciones volcánicas, ¿no? Y bajo esa connotación de las erupciones volcánicas, formar el escudo magnético del planeta. Y con ese escudo magnético del planeta, ¿no es cierto? Protegernos de que el Sol a nosotros perdón la palabra, nos tueste, ¿no? ¿Qué significa? Interaccionamos, relacionamos y manejamos contextos de armonía bajo esa percepción. Entonces, la creación de esos nichos ecológicos seguramente devienen de algo que es magnánimo. Por eso nosotros en primera instancia por acá ponemos esta relación, ¿no? Esa relación cosmos-planeta. Es decir, veamos lo magnánimo en primera instancia, ¿ya? Y sucede que si nos vamos al otro lado, también aparece la posibilidad, sobre todo desde que a inicios del siglo XX, la física sobre todo, ¿no? La física clásica empezaba a buscar nuevas realidades y encontraban las verdades atómicas, ¿sí?
o la visión atómica, resulta que nosotros vemos que hay otros mundos, aquellos que nosotros nunca les vimos. Y nos vamos eminentemente al mundo molecular, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos un tejido, miren, un tejido, átomo, molécula, célula, tejido, individuo. Lo vamos a ver ahora desde lo mínimo. Pero es que, claro, uno tendrá que entender, ¿no es cierto?, que dentro de nuestra configuración como individuos, o nuestra configuración como individuos, comienza desde lo más pequeño. Eso hay que entenderlo también. Entonces, nosotros también como individuos somos un holograma, claro, somos un holograma también, ¿sí? Y somos un sistema, claro, el ser humano es un sistema. Las especies tienen sistemas, cada cuerpo tiene un sistema. Mira, entonces, por ahí a nosotros nos interesa mucho el tema de que apreciemos esta construcción de la vida, ¿ya? No solamente desde una perspectiva amplia, sino desde una perspectiva que sea el complemento a esto, ¿no? Es decir, desde lo mínimo. Por ahí nosotros dejamos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de átomos, moléculas. Molécula, el agua. Claro, el agua es uno de los elementos a los cuales nosotros podríamos echarle la culpa del tema de la vida, ¿sí? De repente el fuego, claro, el fuego es uno de los elementos a los cuales le podemos echar la culpa del aparecimiento de la vida. Y así empezamos nosotros a generar algunos contextos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, este solamente es un introductorio que yo quería darles para que Armando, ¿no es cierto?, nos pueda hacer alguna apreciación de cómo dentro de este gran holograma que estamos gestando en este momento, ¿sí?, de repente encontramos patrones universales de gestación de la vida. Y entendemos también que uno de los patrones universales cae desde el tema genético, ¿no? Y acordémonos nosotros que la genética, al ser estudiada bajo ideas biológicas, ¿no es cierto?, le querían dar una lógica a la vida, eso es la biología, ¿no es verdad? Sí. Y que también podría ser estudiada bajo cualquier otra arista, porque acordémonos también de que al manejar pensamiento complejo, por ejemplo, nosotros podríamos tratar de manejar el tema vida, ejemplo, desde la numerología, ¿por qué no? Desde la cosmología, ¿por qué no? Entonces, vamos a ver si hacemos por acá un ejercicio, ¿no es cierto?, de lo que significa el tema del código genético. ¿Para qué? Para tratar de entender, ¿no es cierto?, ciertos patrones sobre los cuales podría haber emergido la vida. Oye, Armando, nos dicen a nosotros que seguramente tenemos troncos comunes, ¿no? ¿Sí? Y que hay un tronco común. Y que por eso muchas de las especies nos parecemos. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, mira, a ver, yo le veo a mi perro con 2 ojos, ¿no es cierto? Le veo con un sistema respiratorio, le veo con un sistema endocrino, y bastante parecido al de los humanos. Y así, muchas especies, ¿no? Y entonces, estos patrones comunes, ¿de dónde vienen? Y podemos empezar por ahí a dialogar en cuanto a temas genéticos. Hasta aquí la primera parte de mi estimada Marlene, ¿ya? Muchas gracias, estimado Jorge. Tenemos en la página, ¿no?, a manera de metáfora, veamos un ejercicio de estructura de código genético como un patrón universal desde las series matemáticas. Este ejemplo, por favor, si nos puede explicar, Armando. Gracias, mi estimada Marlene. Pero si me permiten robar unos minutitos la atención, porque Jorge manifestó algunas cosas que son muy importantes y que probablemente el no contextualizar la importancia de estos conceptos, de pronto por eso nos hace ser un poco indolentes ante precisamente entender el origen, permítame decir, el origen del todo, ¿no? Jorge hablaba de la importancia de ese analema, Jorge hablaba de la importancia de ese símbolo que muchos conocemos como infinito, ¿no? Claro, y es infinito porque todo el año durante los 365 días y segundos que tiene el año para la Tierra, ¿no? Se va formando y se seguirá formando y se seguirá formando y seguirá formando. Y mientras exista la formación de ese analema, por eso es el símbolo del infinito, se irán formando, se irán gestando lo que Jorge abordaba desde el pensamiento andino, los solsticios y los equinoccios, dicho en la filosofía occidental, las estaciones.
pero quisiera traerles a colación cuando éramos pequeños, creo que todos estuvimos en escuela, ¿no es cierto? Y también para aquellas personas que no estuvieron en escuela, cuando nos explicaban en ciencias naturales el origen de las estaciones. Yo recuerdo yo recuerdo los paralelos, los meridianos que nos daban, y nos supieron explicar solamente para decir que existían las 4 estaciones, ¿no? Otoño, verano, invierno, primavera. Pero miren qué importante para el origen de la vida, para esa autopoiesis de la Tierra, para esa nueva autoorganización o regeneración de la Tierra que tienen las estaciones. Recuerdo, como les decía, con mucho cariño, la importancia de los insectos, no solamente de las abejas, a nivel general de los insectos, de cualquier tipo de insecto o de las aves que migran miles de kilómetros, ¿no? De un continente a otro continente y llevan la savia de la vida, ¿no? Y llevan la savia de la vida. Cuando comienza el verano, nosotros comenzamos a ver la fluidez de una cantidad de insectos, y a veces lo que hacemos con los insectos es comprar un insecticida y matarles, pues, ¿no? Cuando no entendemos la valía de esos insectos, se están trasladando de casa, están viniendo hacia nuestra casa donde comienza el verano con la finalidad de polinizar la tierra, ¿no? Con la finalidad de polinizar la tierra. Pero vuelvo a repetir, ¿no? La naturaleza ha sido tan sabia que creó cada especie para una finalidad. Más allá de que seamos simpatizantes, adeptos o no, a esa especie, ¿no? Más allá de que seamos simpatizantes o no, a esa especie. Entonces, claro, los mosquitos que te pican, los mosquitos comunes, las abejitas. Una abeja vuela por nuestro lado, las mariposas, una abeja vuela por nuestro lado, la espantamos y queremos matarla. Estamos matando esa biocinosis que decía Jorge, ese biotopo, ¿no? Que es este nicho ecológico llamado tierra, ¿no? Esa parte sí quería, mi estimada Marlene, y más bien gracias por permitirme, ¿no? Porque para explicar la pregunta que nos hace del código genético, que hemos puesto ahí un ejemplo, más bien antes que el ejemplo quiero abordar cómo salió o cómo sale o la explicación científica, ¿no? Hay que dejar en claro que esto no es una sola propuesta, de quienes conformamos o quienes proponemos la red cultural Yura Complexus, ¿no? Esto es el proceso de algunos estudios que se han devenido, sobre todo en la numerología matemática científica, ¿no? En la numerología matemática científica. Por ejemplo, el código piramidal o el código de Dios, o el código metamorfoico de Javier Medina, o las famosas conjugaciones matemáticas de Nikola Tesla. Es más, Nikola Tesla decía, si no mal recuerdo, si me permiten parafrasear, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo, decía Tesla. ¿No? Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías las llaves del universo. Y claro, Tesla, valiéndose la geometría, nos dice que el círculo, que es la figura perfecta para Tesla y para los matemáticos, que el círculo, que es la figura perfecta, tiene 360 grados. Si usted suma 3 más 6 más 0, es 9. Si divide a la mitad ese círculo, ¿no es cierto? O circunferencia, como ustedes lo quieran. Acuérdense que la circunferencia es lo de afuera, el círculo es lo de adentro. 180 grados, ¿no es cierto? Si usted suma 1 más 8 más 0, 9. Si vuelve a partirle al círculo, 90 grados. 9 más 0, 9. Si vuelve a partirle al círculo, 45 grados. 4 más 5, 9. Si vuelve a partirle al círculo, 22.5 grados. 2 más 2, 4, más 5, 9. Esto quería darles una explicación porque sucede exactamente lo mismo con el código piramidal. Si ustedes suman 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, total 49. 4 más 5, 9. ¿Sí? Sumamos 1 y 0, 1.
Sumamos 1 y 2, 3. Sumamos 1, 2, 3, 6. Sumamos 1, 2, 3, 4, 10. 10 más 1, 1 más 0, 1. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1 más 5, 6. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. 2 más 1, 3. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. 2 más 8, 10. 1 más 0, 1. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36. 3 más 6, 9. Y sumamos del 1 al 9, 45. 4 más 5, 9. Si se dan cuenta, por eso es piramidal, si se dan cuenta, en esta lectura que estamos haciendo, ¿no es cierto?, los números sobre los cuales nosotros basamos lo que ustedes están viendo en la pantalla es la sincronía metamorfoica del universo, o es el código piramidal, o por eso les decía con todo respeto el código de Dios, que algunos matemáticos lo llaman 136, 136, perdón, 136, 163, ¿no? Y me parece que es 169, ¿no? Y me parece que es 169. Entonces, esta una muy breve explicación a cómo nosotros hemos tratado de abordar ese código del ADN que nosotros estamos visualizando. Es exactamente lo mismo. A esto le asociamos nosotros también numerología ancestral, ¿no es cierto? Y le asociamos también numerología filosófica. Entonces, la combinación de estos números, ¿sí? La combinación de estos números, por ejemplo, ¿no? El holograma que decía Jorge, lo que decía 136, 163, 163, 194, que es el código piramidal al que me refiero. Ustedes pueden sumar n cantidad, pueden volver a sumar 1 más hasta el 9 más 1, ¿sí? 46. 4 y 6, 10, igual a 1. Pueden sumar nuevamente el 2, el 3, y así. Siempre tendremos el holograma 136, 163, 194. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio con los números racionales, ¿no es cierto? Del 0 al 9, ¿sí? Del 0 al 9, perdón, el 4 estaba de más. Del 0 al 9, nosotros tendremos lo siguiente. 1 más 1, si me va ayudando, si me ayuda mi querida Marlene. Arriba, exacto. Entonces, diagonal, ¿no? Entre el holograma y los números racionales. 1 más 1, 2. ¿Sí? 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. No existía, les dijimos el número binario, sino el número individual. 6 más 4, 10. 1 más 0 es 1. ¿No es cierto? Si puede marcar, mi estimada Marlene, ¿no? Póngale el 1 debajo del 6, ese márqueme. Eso, con el cursor. El 1, vamos al 1, al 1, al 1. No, acá al 1, al 1 del holograma. Exacto. A su izquierda. No, a su izquierda, a su izquierda. Exacto, vamos a ese 1. Ese, 1 más 5, más 5, más 5. 1 más 5, lo de abajo es igual a 6. 6 más 6 es 12. 1 más 2 es 3. No, acá abajo, es 3. 3 más 7 es 10, que vendría a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a repetir, por favor, esperemos que las personas que tengan el interés pues pueden escribirnos, y más que escribirnos, realmente visualizar el estudio de la numerología, no desde la parte esotérica, sino más bien desde la parte científica. Por eso comencé a explicarles cómo se fue conformando este código del famoso ADN. De estos juegos matemáticos, vamos al final, Marlene, si es tan amable. De estos códigos matemáticos nosotros tenemos en los resultados, si vamos sumando de arriba hacia abajo, tenemos el 4, de arriba hacia abajo tenemos el 6, de arriba hacia abajo tenemos el 1. ¿No es cierto? 4 más 6 es igual a 10,
más 1 es igual a 11. 1 más 1 es igual a 2. Entonces, para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros el código del origen es el 461, y el número, ¿sí? Y el número, llámele usted, el número del origen es el 2. Y el 2 tiene sentido, la paridad. En el conversatorio anterior habíamos hablado de la paridad, a pesar de que Jorge inició brillantemente diciendo de la individualidad, pero él hablaba del concepto de individuo, ¿no? Como persona, pero somos parte de una especie y somos parte de una sociedad. Muchas gracias, por favor. Muy interesante, Armando. Muchísimas gracias por tan brillante explicación. Ahora queremos pasar justamente al siguiente tema, ¿no? Y es la siguiente imagen que tenemos a continuación, que es una chacana. Esta chacana es una figura representativa de las complementariedades para denotar contextos armónicos. Desde la Cruz del Sur o chacana andina, nosotros podemos visualizar una serie de cosas que, como podemos ver, ¿no es cierto?, en la imagen, y también dentro de lo que es la Cátedra Comunidades de Chachicucs. Posteriormente vamos a ver un modelo, ¿no es cierto?, el modelo de investigación reflejada en una chacana. Entonces, para esto, por favor, Jorge, ¿cuál es la importancia, la connotación que tiene la chacana dentro de lo que es el Caucay? Bueno, Marlene, muchas gracias. Mira, igual, quiero retomar un poquito el tema que nos había dejado Armando desde la perspectiva de numerología, solamente para aclarar un tema, ¿ya? El tema de que nosotros por arriba hablábamos del infinito, ¿no es cierto? Y no hay nada más representativo que el infinito, que los números. Porque tú empiezas, ¿no? Así, bueno, me voy evidentemente a números racionales y naturales. Me empiezo así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se va. Y se va al infinito y no hay quien lo pare. Y se va, ¿no es cierto? O sea, es un muy buen sistema representativo el tema de los números. ¿Por qué nosotros ponemos por acá la idea, por favor, la idea, de que debe haber algo escondido detrás de los números que puede asimilarse con el código genético? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a generar series, ¿sí? Siempre la serie se va a repetir. Ese es el tema, ¿ya? Siempre se va a repetir más en la serie. Y si tú le ves, por ejemplo, aquí, solamente para acotar un poquito más lo que nos decía Armando, ustedes le ven, aquí empezamos nosotros con un 0, que lo podríamos nosotros asociar con la espiritualidad, ¿sí? Luego comenzamos con un 1, que lo podríamos asociar con la individualidad. Oye, es que por eso intervengo de nuevo en este tema, ¿no? Porque lo que dice Armando me dejó pensando. Me dice, es que tú hablaste del tema de la individualidad, ¿no es cierto? Pero somos pares, me decía, ¿no es cierto? Y es que hay un lado, hay un doble lado en el individuo. Hay un lado físico, biológico, ¿no es cierto? Y hay un lado espiritual, pues. Es decir, al 0 y al 1 podríamos asociarle con eso. Y después comienza toda la serie, ¿no? Ustedes deberían partir de la mitad de la serie, ¿no? ¿Sí? Y trasladar los números que están en la mitad, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se va hasta el infinito, ¿sí? Para que esos números se trasladen a la parte izquierda de la pantalla que ustedes tienen y que en la sumatoria nos engendren el resultado. Entonces, bien, se baja, ¿no? 0, 1, 1, 1, 1, a ver, 1 acá abajo, 2, 3. Baja el 3, 3, 6. Ah, es la primera parte del código. 1, 3, 6. Lo que nos hablaba Armando del tema matemático es espectacular, ¿no? Que 3, 6, 9. Aquí empieza el 1, 3, 6. Mira, esta es una primera parte. Luego bajamos el 6, 6, 4, 10. La resultante es 1 por el reduccionismo que hacemos. Bajamos el 1, 5, 6. Luego 6, bajamos y 6, 12, 2 y 1, 3. Entonces, la otra parte del código, 1, 6, 3. ¿Sí? Luego, vamos por acá, bajamos el 3, 3 y 7, 10, 1. 1 y 1, perdón, 1 y 8, 9. Baja el 9, 9, 9, 18, 9. Ah, 1, 9, 9. O sea, el código es este, ¿no? Por favor, el código es este. 1, 3, 6, 1, 6, 3, 1, 9, 9. Ese es el código.
La sumatoria que nos decía Armando de las tres partes, oigan, pero qué alhaja, ¿no? Cuando le vemos desde la biología, ¿no? Nosotros formamos codones, partidos en 3 y 4, desde la biología, ¿sí? Y que nos explican el raciocinio del ADN, desde esa perspectiva. Entonces aquí tenemos las tres partes que van sumando esa cadena, ¿no es verdad? Pero cuando hacemos la sumatoria, y por favor, esto podemos ir hasta donde queramos, ¿no? No nos podemos quedar solamente hasta el 9, como está en el ejemplo, podemos hacer con el 10, con el 11, con el 12, con cualquiera, ¿ya? Pero cuando ustedes suman y reducen cada una de las filas, les da el 4, 6, 1 que nos decía Armando. A eso nosotros le llamamos el código de la armonía, ¿sí? En el reduccionismo nos sale el 2. A eso nosotros le llamamos el número de la armonía. Y ahí empieza todo el tema del Yachachicus, por favor. Ahí empieza todo el tema del Yachachicus. ¿Por qué? Porque entendemos que la armonía debe generar pares, ¿no? ¿Sí? Ese es el tema. Debemos generar pares. En la búsqueda de simbología andina, encontramos nosotros una figura espectacular, que es la chacana, ¿sí? Esa figura nos da la posibilidad de que nosotros veamos pares, veamos trinidades, ¿no es cierto? Que veamos nosotros complementariedades, ¿sí? Que veamos nosotros ciclos, que identifiquemos la posibilidad de que al interior de esos ciclos, estos ciclos sean perfectos, porque la relación entre un cuadrado y un círculo es perfecta, y la chacana se forma con cuadrados y con círculos. O sea, va por ahí ese tema, ¿no? Y resulta que en el momento en el que hacemos el ejercicio de tratar de entender la armonía desde la figura de la chacana, ¿sí? Que tiene inserto el código de la armonía, que es el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando hacemos ese ejercicio, nosotros nos damos cuenta de que sí, hay muchas cosas que deberíamos irlas entendiendo, sobre todo, y esto cuando hagamos ya propuestas posteriores. Siempre los antagónicos deben ser complementarios. Y ese es el tema de paridades. Y debemos encontrar nuestras paridades que salen de ese código, ¿no es cierto? De ese código que nosotros tenemos, debemos encontrar las paridades en todo lo que existe, ¿sí? Es por eso que será importante que nosotros echemos a ver a diferentes lados cuando tratemos de entender el causal, ¿sí? A ver, mira qué bonita complementariedad, Marlene. Cosmos genética, pues. Es una complementariedad espectacular, ¿no? O Tierra-Luna. Es una complementariedad espectacular, ¿sí? O día-noche. Son complementariedades. Y el hombre-mujer es complementariedad. O sea, mira, todo eso, ¿ya? Nos da la posibilidad a nosotros, y nos dio la posibilidad de arrogarnos, ¿no es cierto? Y de coger la figura de la chacana como una de los entornos, o como el entorno principal, perdón, que nosotros vamos a poner en comunidades yachachicos para entender este proceso, ¿sí? Este proceso que nos llevará, y después lo explicaremos también, ¿no? Que al interior de la figura de la chacana existe inclusive el ángulo de inclinación del planeta Tierra con sus 23 grados y por ahí, ¿sí? Está por ahí todo el tema, ¿sí? Pero en este momento, lo único que yo quisiera dejar como idea principal es el hecho de que, qué interesante relacionar esto. Y si ustedes lo ven así, ¿no? Hay un círculo muy grande que podemos asimilarlo con el cosmos. Hay un círculo menor que podemos analizar, que podemos nosotros relacionarlo con el tema de nuestro universo, nuestro sistema solar, ¿no? Hay un círculo más pequeño que podemos utilizar, que podemos relacionarlo con el planeta, ¿ya? Y dentro de todo esto, individualidades que se podrían manejar con la genética o asociar con la genética. Hasta ahí la explicación, mi estimada Marlene. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Armando. Tal Marlene, vez algo más que perdón, complementar. ¿Sí? quisiera complementar con una cosita, perdón que sea, porque esto último también de la chacana, de la complementariedad o de la dualidad que dice Jorge, son las dos únicas figuras geométricas que se combinan exactamente. Si usted pone a un círculo, como está ahí en el dibujo, ¿no? Si usted pone a un círculo fuera de un cuadrado, cabe exactamente, así como si usted pone dentro de un cuadrado un círculo, cabe exactamente. Es decir, son las dos únicas figuras geométricas que se complementan de esa manera tan perfecta. Y eso fue lo que visualizaron los pueblos ancestrales,
que ha de ser motivo de otras conversaciones. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Armando. Me gustaría, por favor, finalizar con una parte que también tenemos en la cátedra y que se encuentra en la parte del camino, que es justamente la relación cosmos-planeta-genética, contextualizado desde la armonía, ¿no es cierto? Entonces, por favor, permítame hacer esta lectura, que es breve, y dice, ¿no? Al contextualizar al cosmos como un sistema del mundo o del universo, entendemos que los subsistemas y elementos que de él se desprenden, en algún momento gestaron un caldo de cultivo en donde se engendró la vida. Cuando Ilya Prigogine decía, la vida es el resultado de procesos irreversibles, pero a su vez puede inducir a nuevos procesos irreversibles. Nos lleva a pensar en la interacción de los elementos espacio-tiempo a fin de construir un proceso sin fin, constructor y reconstructor de diversas formas de ver la vida. Los 13.700 millones de años de antigüedad del multiverso, 4.500 millones de años del sistema solar, 4.400 millones de años del planeta, los 4.000 millones de años de vida vegetal, los 2.500 millones de años de la vida animal, los 200 millones de años de los mamíferos, los 130.000 años del Homo sapiens, la eternidad e indivisibilidad de los átomos de Demócrito, el código genético de Crick, así como los nichos ecológicos de Maturana y Varela. Nos empujaron a comprender el origen de un holograma siempre presente a manera de un continuum generador que ingresó al lado de la armonía, la vida en su relación cosmos-planeta-genética. Daría paso a la comprensión de una relación indisociable, lo infinitamente grande y su imbricación con lo infinitamente pequeño, como sistema generador de un equilibrio universal en donde lo relacional ingresaría a nutrir un ambiente presto para engendrar sistemas adaptativos complejos ancestrales originados desde la armonía de todo lo que existe. El origen y la prolongación de la vida sobre el planeta será uno de los resultantes de la armonización y el encuentro de sus sistemas de autoorganización. Muchas gracias por este conversatorio, estimado Jorge y Armando. Gracias a todos, ¿no? Gracias, Armando. Gracias, Mari. Buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Díganme que